Vamos ahora a abrir nuestras Biblias. Vamos a un libro del Antiguo Testamento de Levítico. Levítico, capítulo 16, versículo 20 hasta 22. Amén. Dice aquí, Levítico 16, versículo 20 hasta 22. Dice: Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Hay un día en el que los judíos celebran una ceremonia religiosa conocida como el Día de la Expiación. Era el día más grande del año para Israel. Era un día en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el templo, donde se encontraba el arca del pacto y donde moraba la presencia de Dios. Y allí hacía expiación por sí mismo, por su casa, por toda la congregación de Israel. Significaba que él tomó la sangre para ponerlo, para rociarlo por encima del arca. Se realizaban múltiples sacrificios a lo largo del día, comenzando con el primer sacrificio de la mañana, que siempre comenzaba a las 9. Entonces a las 9 el sacerdote fue a la puerta del templo para abrirlo a las personas, para que los judíos podrían entrar en el templo. Y comenzaban con ese sacrificio. 2 veces sacrificaban el cordero, uno a las 9 por la mañana y el otro a las 3 por la tarde. Era cuando las puertas del templo se abrían al pueblo y el sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha. Para hacer la expiación en el lugar santísimo, el sacerdote primero debía lavarse las manos varias veces, incluyendo también los pies, el cuerpo, y vestirse con vestiduras de lino blanco. Sacrificaba un becerro por sí mismo, por su familia también. Eso comenzaba el día de la expiación. Ponía sus manos sobre el becerro y confesaban sus pecados y los de su familia también. El animal era sacrificado, el sumo sacerdote tomaba la sangre del becerro y rociaba sobre el propiciatorio, donde estaba la presencia de Dios. Él también quemaba incienso dentro del lugar santísimo durante esta ofrenda, y el humo llenó la habitación y cubría el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, para que el sacerdote no muriera. Era un tipo de acto en como que él solo pudiera entrar al lugar santísimo una vez al año. Y tuvo que ser una persona sacrificando para él mismo, para su familia y para todos los de Israel. Solo pudiera hacerlo en esa forma, o si no, posiblemente él podría morir por estar tan cerca a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se quedó ahí, en ese lugar donde estaba el arca del pacto. Lo que sucedía ese día también, que él tomaba dos cabritos diferentes.
Uno tendría que morir y el otro podría vivir. Esto era otro sacrificio que ellos hicieron ese día. El sumo sacerdote llevaba a ambos cabríos a la puerta de la congregación. Llevaba consigo una caja que contenía 2 pequeñas tablas. Una tabla decía para el Señor y la otra decía para Azazel. El pueblo observaba cómo el sumo sacerdote metía su mano en la caja, eligiendo qué cabrío iba a morir y qué cabrío iba a vivir. El macho cabrío elegido para morir sería llevado al matadero y el elegido para vivir tendría una banda escarlata atada a sus cuernos y iba a esperar a ser llevado al desierto. Ambos fueron elegidos para cubrir o expiar los pecados del pueblo de Israel. Esta mañana quisiera dedicarles un tiempo para predicarles que Jesús es nuestra expiación y es nuestro cabrío expiatorio. Un macho cabrío murió para expiar y el otro vivió, los dos. Nos acerquemos a la Pascua, un tiempo en el que recordamos el asombroso sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y el poder de su resurrección después de eso. Y la Biblia dice que Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Él fue llevado sin hablar, sin decir una palabra, porque Él era inocente. Pero Él murió por los culpables, ¿verdad? Por los quienes son culpables. El libro de Hebreos menciona que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que entró una sola vez en el lugar santísimo para ofrecer por los pecados del mundo y que no necesitó ofrecer por sus propios pecados como era costumbre del sacerdote. Él no tuvo que ofrecer un becerro como hizo el sumo sacerdote, sino solamente ofreció por los pecados del mundo. Jesús hizo el mismo sacrificio que los judíos realizaban una vez al año. Y según el mandamiento, un macho cabrío sin mancha debía morir. Uno tuvo que morir. Jesús era ese sacrificio. Jesús murió en lugar de nosotros. El inocente moría por el culpable. Ese macho cabrío, ese animal no merecía morir. Era un animal inocente. Jesús era inocente. Murió por los culpables. Los pecados del mundo fueron puestos sobre Jesús, sobre su espalda, y la lista de nuestros crímenes fue clavada en la cruz, dice la palabra. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la tierra se oscureció, el suelo tembló, las tumbas se abrieron de par en par y algunos volvieron a la vida también. Y el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote una vez al año? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Se rasgó la cortina en 2 partes. Significaba algunas cosas. Que número 1, que Dios no quería usar el sacrificio de animales para cubrir por nuestros pecados. Porque Jesús era ese sacrificio. Entonces nosotros no necesitábamos ese tipo de sacrificio hoy en día. Porque Jesús hizo eso una sola vez en la cruz. Y eso fue suficiente. Número 2, lo que significa es que solo el sumo sacerdote podría entrar para acercarse a Dios, más cerca a Dios. Dice la palabra en Hebreos que ahora mismo tú y yo podemos acercarnos a Dios. Que no tenemos que tener temor. Y dice también que el Espíritu Santo incluso vive en nuestro tabernáculo.
por los quienes han confiado en Cristo, vive en nuestro templo de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo, Dios está aquí. Él no vive, su presencia no se queda en un solo lugar ahora mismo, se queda en cada cristiano. Y Dios va con nosotros. El lugar santísimo era donde estaba el arco del pacto. Jesús murió y nos dio acceso a Dios desde donde quiera que estemos. Tú y yo podemos hablar con Él donde estamos, no importa. Él va con nosotros a donde vamos, no importa. No solamente tenemos que orar en Jerusalén o sacrificar o recibir perdón por nuestros pecados yendo a Jerusalén, pero tú y yo podemos orar, confesar nuestros pecados y Dios nos escucha y nos recibe. Dios en cualquier parte del mundo puede ir con nosotros y puede escuchar nuestras oraciones. Pero también estaba el macho cabrío que fue llevado. Había dos, ¿recuerdan? Habían dos. Número uno, lo que yo quiero enseñar esta mañana a nosotros es que el Azazel, y cuando yo digo Azazel, estoy refiriéndome al cabrío que vivió, porque habían dos. Uno que tuvo que morir, el otro, un hombre lo llevó al desierto, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Dios dijo que tuvieron que hacer eso. Pero uno de ellos vivieron. Un macho cabrío vivió mientras uno moría, el otro recibió la libertad. Uno pagó el precio por la libertad del otro, ¿verdad? Un animal tuvo que pagar el precio para la libertad del otro animal. Y yo quiero decirnos esto esta mañana, que Jesús murió para liberarnos a nosotros. Él pagó el castigo en nuestro lugar. Él era el cabrío que tuvo que morir, mientras nosotros somos el cabrío que puede vivir, que nos va libre. Jesús murió para liberarnos de nuestros pecados. Jesús se hizo hombre y murió en nuestro lugar para que pudiéramos vivir. La libertad no es gratis. La libertad no es gratis. A lo largo de los siglos hemos tenido antepasados que lucharon para darnos las libertades que tenemos hoy en día, para vivir libres de la opresión y tener libertad de adorarle a Dios también. Esa libertad costó muchas vidas de muchas personas. Murieron con la esperanza de asegurar un futuro mejor para sus hijos y sus nietos. Pero, ¿qué hay de la libertad que tenemos del pecado? Hay una libertad que tenemos del pecado también. Y esa libertad también costó una vida. No era gratis. Pero fue un pago que solo uno podía pagar. Jesús murió sabiendo que a través de su muerte, muchas almas iban a recibir salvación del castigo eterno. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Pilato dio a elegir a dos hombres. Si ustedes recuerdan la historia, en la historia donde Jesús iba a ser crucificado, Pilato le pidió a las personas, ¿quiénes ustedes quieren liberar? Uno que se llamaba Barabás y el otro era Cristo. Y él puso ahí, podemos decir, dos cabríos. Uno que tuvo que morir y otro quien iba a ser libertado. Y las personas eligieron liberar a Barabás. Tenían la opción de elegir, se les dio la opción de elegir quién sería entregado al Señor y quién sería el Azazel. El pueblo eligió a Barabás como el Azazel. El hombre que no
mereció la misericordia, ¿verdad? El hombre que realmente era culpable por lo que él hizo, que él estaba en el cárcel por lo que él hizo, porque él era asesino. Pero Jesús era inocente. Y Pilato les dio la opción: ¿quién ustedes quieren liberar? ¿Al hombre inocente o al hombre culpable? Nosotros somos tan culpables también. Uno tiene que morir y el otro es liberado. Por cada uno de nosotros Jesús dijo: yo tomaré su lugar. Yo voy a tomar su lugar para morir en la cruz. Somos liberados porque Jesús eligió morir en nuestro lugar. Número 2. El cabrío que tenía su vida, el Azazel, representa la resurrección. Otra forma de ver a estos dos machos cabríos es que ambos son una imagen de Cristo. Ambos son sin mancha, casi idénticos en su apariencia. Ambos cargan con los pecados de la nación de Israel, pero mientras uno muere, otro vive. Cristo murió, pero 3 días después Él resucitó. La muerte no pudo retenerlo en la tumba. Mientras uno experimenta el dolor, la tristeza, el peso de la muerte, por el otro lado hay vida, libertad de la esclavitud y esperanza. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces los pecados traen muerte a la humanidad. Pero con Cristo hay libertad, hay vida, hay esperanza. Jesús fue a la tumba sabiendo que no era el final para él, sabiendo que no habría o que habría alegría en la mañana del tercer día, sabiendo que la tristeza y el dolor eran solo temporales para él. Y porque Jesús resucitó, también nosotros que hemos creído y confiado en Él, tenemos la esperanza de la vida después de la muerte. Tenemos también esperanza de la resurrección. Tú sabes que cuando Jesús eligió venir aquí para morir por nosotros, fue por amor por nosotros, por el mundo. No había otra razón. Él murió por amor. Tú sabes que a veces nosotros, cuando elegimos hacer una cosa, posiblemente tenemos diferentes razones por lo que hagamos, por lo que elegimos hacer una cosa por alguien, por otra persona. A veces los humanos, ellos hacen una cosa por otra persona porque ellos están esperando recibir una cosa de la otra persona. Jesús no pensó así. Él no estaba pensando que Él iba a recibir algo de nosotros. ¿Qué podemos hacer para Dios? ¿Qué podemos entregarle a Él? Él hizo por un amor perfecto para nosotros. Él hizo solamente porque Él nos amó. Número 3, el Azazel representa la eliminación de la culpa. Voy a leer de Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, las escribiré, añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes recuerdan dónde estaba el lugar santísimo? Detrás de la cortina, ¿verdad? Detrás del velo. Cuando Jesús murió, se rasgó ese velo. Y dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar, donde una sola vez por el año el sumo sacerdote, un hombre en todas las personas de la humanidad de Israel, solo él pudo entrar en ese lugar una vez al año. Y dice la palabra que tú y yo tenemos acceso más cerca a Dios hoy en día por la sangre de Cristo. Estos versículos hablan precisamente de lo que Jesús hizo en el día de la expiación mundial hace 2000 años. Dios dice en el versículo 17 que ya no iba a recordar nuestros pecados. Él no iba a recordar nuestros pecados. No recordar significa que los haya olvidado. Significa que nuestra culpa ha sido eliminada. Que mi culpa, tu culpa ha sido eliminada. Dios decide no mencionar nuestro pecado. Antes de que el Azazel fuera llevado al desierto, el sumo sacerdote oraba confesando sus pecados, los pecados de la nación de Israel, y todo Israel oraba con él, confesando sus pecados sobre ese animal. Y luego un hombre designado conducía el chivo al desierto, a un lugar donde no pudiera regresar a la ciudad de Israel, de Jerusalén. Eso fue el propósito, para llevarlo a un lugar donde no podría regresar, donde no podía llevar los pecados que se pusieron sobre el animal. Tuvo que ir muy lejos para no volver a recordarle a Israel de lo que ellos hicieron, para decir que fueron llevados lejos de ellos los pecados. Esta era una imagen de los pecados de Israel, llevados lejos con el propósito de que ya no fueron recordados, que se había realizado una expiación. La triste realidad para los judíos es que aunque existía esta expiación, no había perdón total de sus pecados, ya que tenían que ofrecer sacrificios continuamente, año tras año. Eso es lo que dice la palabra en versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La palabra expiar significa cubrir. Sus pecados estaban siendo cubiertos, pero no eran completamente perdonados. Pero estos versículos en Hebreos nos dicen que Jesús murió una sola vez. No día tras día Él está ministrando. No día tras día Él tiene que morir de nuevo. No, Él murió una sola vez. Por los pecados de nosotros, por los pecados del mundo. Significa que hoy en día hay perdón. Hoy en día tenemos perdón por nuestros pecados. Hay perdón completo, lo que significa que Él también puede quitar tu culpa. Tú no tienes que seguir viviendo en la culpa de tu pasado. Tú puedes ser limpiado de tu pasado
Jesús te va a limpiar. Y la Biblia dice en Salmos 103, 12, cuánto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Si eres salvo hoy, Jesús ha quitado tu pecado y tu culpa de ti, tan lejos como está el oriente del occidente. Si estás aquí hoy sin conocer a Cristo como tu Salvador, Jesús quiere quitar tu pecado, quiere quitar la culpa de tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Él lo haga. Hay una tradición, yo estoy terminando con esto esta mañana. Hay una tradición, una leyenda entre los judíos que en uno de sus libros, no de la Biblia, pero de otro libro, se llama el Talmud, que decía que, como mencioné antes, el sacerdote tomaba una tela escarlata y la ataba a los cuernos del macho cabrío que iba a ser liberado. El hombre designado sacaba al macho cabrío de la ciudad y lo llevaba a un precipicio. Aunque Dios no les dijo específicamente a los judíos para hacer esto, el hombre llevaba al macho cabrío a un precipicio fuera de Jerusalén y lo empujaba, asegurándose de que el macho cabrío no pudiera regresar a Jerusalén. Decían que la tela escarlata se volviera blanca en ese momento. Dice la leyenda. Se volviera blanca. Y si ustedes recuerdan donde dicen la palabra que sus pecados serían blanqueados como la nieve, ¿verdad? Decían que cerca del año 30 DC, cerca de la crucifixión de Cristo, casi 40 años antes de la destrucción del templo, la tela escarlata dejó de blanquear. Dejó de blanquear. En otras palabras, Dios ya no necesitaba al macho cabrío judío porque Jesús se había convertido en nuestro macho cabrío, en nuestro Azazel. Jesús es nuestro sacrificio hoy en día. Sabemos, según la Biblia, que la cortina se rasgó. Que nosotros no necesitamos los sacrificios de los animales hoy en día, porque Jesús es nuestro sacrificio. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, Él quiere salvarte de tus pecados. Él quiere quitar tu culpa, porque donde habían dos cabríos, uno que tuvo que morir, mientras el otro vivió, Jesús murió por ti para que tú puedas vivir, para que tú puedas estar libre de tus pecados. Y esta mañana Jesús quiere quitar esa culpa de tu vida. Dice la palabra que si una persona muere sin Jesucristo, ellos mueren en sus pecados. Mueren en sus pecados. Significa que ellos no han sido limpiados de sus pecados. Todavía sus pecados se están pegando a su alma. Y cuando una persona llega donde Dios, donde el trono de Dios, ellos van a estar ahí frente a Dios culpable por sus pecados. Pero tú y yo no tenemos que tener esa culpabilidad frente a Dios. Nosotros podemos ser libertados, podemos ser limpiados de nuestro pecado. Y solamente tienes que entregar tu alma a Jesucristo. Él te va a recibir, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar. Para siempre, amén, para siempre. Y tú vas a saber que vas a tener un hogar en el cielo un día. Amén. Vamos a terminar esta mañana en oración.